La tragedia de la guerra en Colombia lleva más de un siglo de historia. El incremento de la cruenta violencia viene gestándose desde los albores de la patria. Sin embargo, la ola de horror que marcó la mitad del siglo XX y que aún continúa desbordando ríos de sangre parece ser concebida por una etapa de conflicto que surgió a partir de la década de 1930. Los acontecimientos violentos de la década del 30 se sitúan principalmente en los departamentos de Santander, Boyacá, con algunas repercusiones en Cundinamarca, Antioquia y parte de Caldas. Se dice que el conflicto deviene del cambio de gobierno, pues se posicionaba para ese entonces el liberal Enrique Olaya Herrera, y aunque el conservadurismo no puso resistencia, el sectarismo bipartidista en la población se reavivó como hace mucho tiempo no lo hacía. La fiebre ganadora de los liberales inició una persecución hacia los conservadores, especialmente en Boyacá y Santander. Asimismo, la sed de venganza por parte del partido derrotado dio origen a un círculo de violencia que no cesaría ya nunca más. Para visualizar el horror, tenemos el relato de un miembro del Partido Conservador desvinculado del gobierno en el periodo Herrera. El conservadurismo fue objeto entonces de despiadada, metódica y persistente persecución en toda la República. Departamentos enteros quedaron sometidos a implacables sistemas de terror. Diariamente los conservadores regaban con su sangre el suelo de la patria. Verdaderos fusilamientos en masa de campesinos indefensos se sucedieron en distintas comarcas colombianas. Las propiedades abandonadas eran ocupadas por feroces tiranueros rurales o compradas a precios irrisorios bajo la amenaza de muerte. Muchas iglesias e imprentas católicas fueron incendiadas y destruidas. En 1946 llega al poder el conservador Mariano Ospina, quien invitaba a la unión nacional y al cese de la violencia. Sin embargo, tras años de atrocidades, los colombianos habían normalizado a la fuerza, la brutalidad y la violencia. Asimismo, las clases políticas parecían haber perdido el control y reinaba una anarquía acompañada de paros y movilizaciones sociales que agudizaban las tensiones en el país. Tal era la situación que el 8 de noviembre de 1946, el Ejecutivo firma el decreto número 3227, declarando así el estado de sitio en la región del Valle debido al paro de choferes apoyados por la Confederación de Trabajadores Colombianos. Conflicto en Colombia. Antecedentes históricos y actores. En sus inicios, la desigualdad repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Es claro que las causas de la violencia no se remiten a hechos históricos aislados, pero es importante reconocer que hay 3 periodos que marcaron un hito en la configuración y posterior desarrollo de la violencia. Estos periodos se dividieron en 3: la violencia, el Bogotazo y el Frente Nacional. El periodo de violencia comenzó en el siglo XIX, el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se institucionalizaron. El primero se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político que protegía los intereses de la clase adinerada, mientras que el segundo se presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. La lucha entre ambas fuerzas se evidenció a través de 54 guerras civiles, 14 conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales. El enfrentamiento terminó desencadenado en lo que se conoce como el periodo de la violencia. Otro periodo que marcó esto fue el Bogotazo. A inicios del siglo XX, los enfrentamientos entre liberales y conservadores, el auge de la violencia, los asesinatos y agresiones estaban a la orden del día. El contexto social y económico en el que se encontraba el país, inflación e impacto de la crisis económica ocasionada por la Segunda Guerra Mundial, fomentó los procesos de radicalización de los movimientos políticos. El asesinato del candidato a la presidencia liberal Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá, conocida como el Bogotazo, que pronto se extendió al resto del país. Se produjeron actos violentos, incendios a edificios públicos, destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comercios, atraco a iglesias. En algunas localidades se establecieron tribunales populares, se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y se formaron gobiernos revolucionarios. Frente Nacional. En 1956, el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron el Pacto de Benidorm en España, un acuerdo que establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas. Este pacto tuvo vigencia hasta el año 1974 y fue defendido como un regreso al sistema democrático después de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, el pacto incluía únicamente a los 2 partidos tradicionales, razón por la cual se originó el surgimiento de movimientos opositores: el Movimiento Revolucionario Liberal, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario y la Alianza Nacional Popular.
Los protagonistas del conflicto armado. Una de las características del conflicto armado en Colombia es la pluralidad de los actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Aunque los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y influencia en narcotráfico han tenido mayor o menor predominancia según el periodo que se estudie. Surgimiento de las guerrillas contemporáneas. El origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Entre los sectores excluidos se destacan el ámbito universitario e intelectual, la población campesina e indígena. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Las FARC se formó en 1964 como un grupo de autodefensa campesina de ideología marxista-leninista y cuya estrategia militar ha sido principalmente la lucha guerrillera. Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN. El ELN nace en 1965 influenciada por la Revolución Cubana de 1959 y la teología de la liberación. Junto con las FARC conforman el denominado Foco Insurreccional. Ejército Popular de Liberación Nacional, EPL. El Ejército Popular de Liberación Nacional se constituye en 1966 y a diferencia de los anteriores, su ideología es marxista-leninista, maoísta, vinculado al Partido Comunista. Movimiento 19 de abril, M19. El M19 entra en escena en 1973 y se diferencia de las demás experiencias subversivas por su carácter rural, discurso democratizador y porque se autodefinían como un movimiento antioligárquico, antiimperialista, de unidad y con propuesta política. Nació a raíz del declarado fraude electoral en 1970. Movimiento 19 de abril, M19. El M19 entra en escena en 1973 y se diferencia de las demás experiencias subversivas por su carácter rural, discurso democratizador y porque se autodefinían como un movimiento antioligárquico, antiimperialista, de unidad y con propuesta política. Nació a raíz del declarado fraude electoral en 1970. Fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad comprenden las fuerzas militares, ejército, armada y fuerzas aéreas, y la Policía Nacional. Estos organismos iniciaron la lucha contra de los grupos insurgentes con la adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional, que tenía como objetivo la erradicación de la amenaza comunista a través de la creación de cuerpos de seguridad antiterroristas y de asistencia para el desarrollo. Narcotráfico. En la década de 1990, Colombia se convirtió en el primer productor de hoja de coca del planeta. Según Rafael Pardo, en su libro La historia de las guerras, entre 1975 y 1995 la estructura del negocio era sencilla. Crimen organizado. Las redes de criminalidad se dedican mayoritariamente al tráfico de drogas y de armas. En los años 70 y 80 los carteles de drogas se concentraban principalmente en las ciudades, siendo los más conocidos el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Víctimas. El informe Basta Ya del Centro de Memoria Histórica, publicado en 2013, señala que entre 1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles. El número de desaparecidos entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados de 27.000 y el de asesinatos 150.000. De esta última cifra, el 38,4% fue responsabilidad de los paramilitares, el 16,8% de la guerrilla y el 10,1% de la fuerza pública. Internacionalización del conflicto. El proceso de internacionalización del conflicto en Colombia se ha dado tanto por parte del Estado colombiano como de los grupos insurgentes, mientras que el Estado se concentró en la búsqueda de la legitimidad y asistencia militar de otros estados. Las FARC optaron por desarrollar lo que Ana Trujillo, profesora de la Universidad Javeriana, denomina en su estudio sobre la internacionalización del conflicto colombiano como diplomacia paralela. Los Estados Unidos han jugado un papel central en el desarrollo del conflicto en Colombia. En 1999, el presidente Bill Clinton, en alianza con su homólogo Andrés Pastrana, crearon un programa de colaboración militar
antinarcótico, dentro del cual se diseñó el Plan Colombia, que consistía en la creación de unidades militares fuertes y entrenadas para tomar el control de las zonas cocaleras y proteger a la El origen policía de en las sus labores guerrillas de en Colombia. erradicación de cultivos. Cuando fue asesinado el líder y caudillo del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, fue el detonante para que explotara abiertamente el odio partidista. Unos en la oposición, otros los conservadores, aprovechando el poder para ejecutar las más crudas persecuciones. Ese episodio, conocido en el país como la época de la violencia, originó que los campesinos liberales armaran grupos de autodefensas en contra de las agresiones oficialistas. La violencia se extendió rápidamente al tiempo que surgían las guerrillas en América Latina, lo que desembocaría en la formación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este elemento transformó la dinámica de violencia y estructuró un choque más directo entre el Ejército Nacional y las guerrillas comunistas. Así, mientras en Cuba la revolución se alzaba triunfal en 1959, en Colombia el combate era el único camino posible para resolver las necesidades de los campesinos. La violencia política continuaba siendo el modus viviendo de un país que a diario veía en las portadas de los periódicos la caída de soldados, campesinos y guerrilleros. En las décadas posteriores, la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Cuba como su satélite de la región posibilitó el surgimiento de más fuerzas guerrilleras con diversidad de posturas ideológicas, entre ellas el Ejército Popular de Liberación. También encontramos la afiliación maoísta, el Ejército de Liberación Nacional y el movimiento del 19 de abril, que es el M-19, que se autodenominaría como socialdemócrata. En los 80 se planteó la construcción del proceso de paz, en los que el Estado colombiano negoció con algunas de las guerrillas activas. Durante ese lapso se formó Unión Patriótica, el brazo político de la guerrilla de las FARC, que buscaba constituir un proceso democrático y resolver la violencia por la vía de la política. ¿Qué ha pasado con estos grupos guerrilleros y el conflicto armado en Colombia en la actualidad? La violencia por parte de estos grupos armados siguen siendo demasiado, ya que han asesinado y han hecho muchos atentados en zonas como el Cauca, Catatumbo, Arauca, etc. Esta es una situación que se considera preocupante. El número de desplazados internos, heridos y muertos acusó la violencia y el persistente conflicto armado. El vacío de poder que ha dejado las antiguas FARC ha provocado enfrentamientos entre los grupos armados organizados como el ELN y el EPL. Algunos de estos enfrentamientos parecen estar aumentando en intensidad y podrían llegar a constituir nuevos conflictos armados. Muchas zonas del país aún se ven afectadas y siguen reviviendo todo el conflicto que se ha presentado por años y años. También hay dinámicas conflictuales relacionadas con grupos armados que se reclaman herederos de las antiguas FARC y manifiestan su intención de no acogerse al proceso de paz. Todo esto puede cambiar un poco, ya que con la llegada del presidente Gustavo Petro hay alguna mínima intención por parte de él y del ELN poder hacer la paz. Se dice que ya están colocando fecha para iniciar formalmente un diálogo el 21 de noviembre en Venezuela. ¿Se podrá realmente hacer la paz?